La problemática de la ocupación ilegal de viviendas en España ha adquirido una magnitud tal que, más que un tema de debate, se ha convertido en un desafío social de proporciones alarmantes. En lo que alguna vez fue un país donde el derecho a la propiedad se consideraba un principio fundamental, hoy se enfrenta a una crisis que ha transformado ese derecho en una ilusión para miles de personas. La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en una de las problemáticas más complejas y difíciles de resolver, una bomba de tiempo que, aunque ha sido reconocida por las autoridades, sigue avanzando sin control, como un fenómeno desbordante que parece no tener fin. La situación ha evolucionado a tal punto que las políticas implementadas para frenar el auge de este fenómeno no solo han resultado ineficaces, sino que también han generado un fuerte malestar social. La sensación de impotencia se extiende entre los afectados, quienes no solo se enfrentan a una lucha legal que parece interminable, sino también a una profunda frustración emocional y psicológica, ya que se ven despojados de su hogar y de su seguridad, los pilares básicos que brindan estabilidad y tranquilidad a cualquier ser humano. Este fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas no es algo que haya surgido de la nada, sino que ha sido resultado de una serie de factores complejos, tanto sociales como económicos. La falta de políticas públicas eficaces para regular el alquiler y la propiedad, combinada con la creciente demanda de viviendas en ciertas zonas del país, ha creado un caldo de cultivo ideal para que los ocupantes ilegales puedan aprovecharse de la situación. Sin embargo, a pesar de los intentos de las administraciones por frenar este fenómeno, la realidad es que las medidas tomadas hasta la fecha han sido escasas, poco efectivas y, en algunos casos, incluso contraproducentes. Las leyes de propiedad, que deberían proteger a los ciudadanos de este tipo de abusos, a menudo se ven superadas por la magnitud de la ocupación ilegal, que se expande sin freno, dejando a miles de personas atrapadas en una espiral de indefensión. En este contexto, las víctimas de la ocupación se encuentran en una situación desesperante. Las personas que ven cómo sus viviendas son ocupadas ilegalmente, a menudo se ven obligadas a enfrentarse a una batalla legal que dura años, durante los cuales deben lidiar con la angustia constante de no saber cuándo podrán recuperar su hogar. En muchos casos, las autoridades locales y los tribunales tardan meses o incluso años en tomar decisiones, dejando a las víctimas completamente desamparadas. Este retraso en la justicia no solo agrava el sufrimiento de los afectados, sino que también pone en evidencia las limitaciones de un sistema judicial que, aunque bien intencionado, no está preparado para hacer frente a la magnitud del problema. Mientras tanto, las personas que se ven afectadas por la ocupación ilegal de sus propiedades experimentan una pérdida progresiva de su bienestar, ya que, además de la inseguridad física que implica tener a personas desconocidas en su hogar, también deben enfrentar una creciente ansiedad y angustia emocional. Este tema fue abordado de manera directa y desgarradora en un reciente programa de televisión titulado Boca de Todos, donde el presentador Nacho Abad tuvo la oportunidad de entrevistar a una mujer que había sido víctima de la ocupación ilegal de su vivienda. La entrevista, que prometía ser una discusión sobre las soluciones legales al problema, tomó un giro inesperado cuando, en un momento clave, Nacho Abad reveló que él también había sido víctima de la ocupación de su hogar. La sorpresa de esta revelación dejó a todos los presentes, tanto en el estudio como a los televidentes, atónitos, ya que este dato hasta ese momento era completamente desconocido. La revelación de Abad no solo sirvió para humanizar aún más el debate, sino que también subrayó la gravedad de la situación, ya que incluso una figura pública como él no pudo escapar de la angustia y las dificultades asociadas con la ocupación ilegal. Esta experiencia personal de Abad fue un recordatorio impactante de que nadie está a salvo de este fenómeno y que, independientemente de su estatus o posición social, cualquier persona puede verse atrapada en este problema que parece no tener fin. La mujer entrevistada, por su parte, fue una de las personas que más directamente sufrió las consecuencias de la ocupación ilegal. Se trataba de una anciana que había atravesado muchas dificultades a lo largo de su vida, pero cuya fortaleza y resiliencia se vieron puestas a prueba cuando su hogar, el lugar donde pensaba pasar sus últimos años en paz y tranquilidad, fue invadido ilegalmente. Su relato, lleno de dolor y desesperación, dejó claro lo que significa perder no solo un espacio físico, sino también la seguridad emocional que ese hogar representaba. Desde el primer momento en que comenzó a hablar, la mujer dejó claro que ya no estaba dispuesta a seguir soportando más problemas. «Ya no estoy para más problemas», dijo con voz firme, pero cargada de un sentimiento de agotamiento que fue evidente para todos los que la escuchaban. A lo largo de su intervención, quedó claro que, a su edad, lo último que ella esperaba era verse envuelta en una situación tan caótica y dolorosa. Lo último que imaginaba es que, a esta altura de mi vida, tendría que estar lidiando con este tipo de jaleo. «Yo pensaba que mi vida estaba asegurada y tranquila», expresó, mientras las lágrimas de frustración y tristeza comenzaban a asomar. Estas palabras reflejaron el sufrimiento profundo de alguien que, después de haber vivido una vida llena de dificultades, se veía obligada a enfrentar una nueva pesadilla que la desbordaba completamente.
La mujer continuó su relato describiendo cómo su hogar, el lugar donde había soñado pasar sus últimos años en paz, se convirtió en una fuente constante de angustia y miedo. Lo que en un principio parecía ser una simple invasión de su propiedad, rápidamente se transformó en una pesadilla diaria que la dejó desbordada emocionalmente. La ocupación de su vivienda no solo le robó su espacio físico, sino que también la despojó de la sensación de seguridad que todos necesitamos para sentirnos tranquilos y protegidos. Con un tono de voz cada vez más quebrado, la mujer detalló cómo la ocupación de su hogar la hizo sentirse completamente vulnerable, incapaz de encontrar una salida a una situación que parecía no tener fin. La invasión de su propiedad no solo le causó un sufrimiento físico y emocional, sino que también le robó la sensación de control sobre su propia vida. La inseguridad constante de saber que su hogar ya no le pertenecía, sino que era habitado por personas que ni siquiera conocía, la hizo sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Este relato, tan desgarrador y tan real, puso de manifiesto la realidad de miles de personas en toda España que están viviendo una situación similar. La ocupación ilegal no es solo un problema inmobiliario o legal, sino que es una cuestión profundamente humana que afecta la vida de quienes la sufren de maneras que son difíciles de comprender para quienes no la han vivido. Las víctimas de la ocupación ilegal no solo enfrentan la lucha por recuperar sus hogares, sino que también deben lidiar con el estrés constante, la ansiedad y la desesperación de ver cómo sus derechos son vulnerados de una manera tan directa y tan violenta. Mientras las autoridades parecen no ser capaces de ofrecer respuestas adecuadas, muchas de estas personas se ven atrapadas en un limbo legal y emocional que no solo afecta su bienestar, sino que también socava la confianza en un sistema que debería protegerlos. En este contexto, la ocupación ilegal no es solo un problema legal, sino una crisis social que está afectando profundamente el tejido de la sociedad española y que exige una respuesta urgente y eficaz. El entrevistador, Nacho Abad, no pudo evitar sentirse profundamente afectado por las palabras de la mujer. A lo largo de la entrevista, Abad había mostrado una actitud empática y atenta, escuchando con cuidado cada palabra de la mujer, que le relataba la angustiosa experiencia que estaba viviendo debido a la ocupación ilegal de su vivienda. Su rostro reflejaba no solo una preocupación genuina, sino también un reconocimiento de la crudeza de la situación que estaba compartiendo. Cada frase de la mujer parecía calar más profundo, moviéndolo emocionalmente y empujándolo a hacer preguntas cada vez más reflexivas. En un momento, al ver la manifestación de dolor y desesperanza en los ojos de la mujer, Abad decidió formular una pregunta que no solo tenía un propósito informativo, sino que también buscaba dar espacio a la mujer para expresar qué significaba para ella el futuro ante una situación tan desoladora. Cuando finalmente recupere su vivienda, ¿qué planea hacer con ella? La pregunta, cargada de interés y empatía, no era solo una simple indagación sobre su plan a futuro, sino una invitación a conocer las opciones de una persona que se encontraba atrapada en un escenario de desesperación, y que al mismo tiempo representaba a muchos otros ciudadanos que, como ella, no sabían cómo resolver la amarga situación que les tocaba vivir. La mujer, tras un breve suspiro, respondió con una claridad que reflejaba su falta de opciones y la inevitabilidad de su decisión, como si su mente ya hubiese procesado la idea, a pesar de lo doloroso que resultaba. Lo primero que voy a hacer es venderla. Guardaré el dinero para asegurarme de que, cuando llegue el momento, pueda ingresar a una residencia, dijo con una voz firme, pero cargada de tristeza. Su respuesta revelaba lo profundo de la desesperación que experimentaba. Para ella, vender su hogar no era solo una solución práctica, sino una forma de asegurar su bienestar futuro, un futuro que veía como incierto y desprotegido. La venta de su casa, que había sido su refugio durante tantos años, era la única opción que le quedaba para poder acceder a una residencia, donde encontraría el tipo de cuidado y seguridad que no podía proporcionarse por sí misma debido a la insuficiencia de su pensión. A continuación, la mujer detalló su situación económica con una franqueza desgarradora, dejando en claro lo vulnerable que se sentía en un sistema que no parecía tener lugar para ella. Mi pensión no llega a los 700 euros. No tengo a nadie que me cuide, y si me ocurre algo, no sé qué haré, comentó con un tono de voz que transmitía una angustia palpable, casi como si estuviera compartiendo un secreto doloroso pero necesario. La mujer no solo expresaba la frustración de ver que su pensión no era suficiente para cubrir sus necesidades más básicas, sino que también mostraba la impotencia de verse en una situación en la que no tenía acceso a recursos o apoyo. En su voz se reflejaba la desesperación de alguien que, después de haber trabajado toda su vida, ahora se encontraba atrapada en una red de dificultades económicas y sociales, sin saber cómo enfrentar lo que estaba por venir. La pensión, que debería haber sido su salvavidas, se había convertido en una condena, dejándola al borde del desamparo. Esta declaración no solo ilustraba la cruda realidad que enfrentaba esta mujer, sino que también se erigía como un testimonio de tantas otras personas que, en su vejez, se ven obligadas a lidiar con una pensión insuficiente para llevar una vida digna.
El testimonio de la mujer, cargado de desesperación y resignación, conmovió profundamente a Abad. Al escucharla, el presentador no pudo evitar mostrar su malestar, y a medida que la conversación continuaba, sus emociones se hacían cada vez más evidentes. Abad, conocido por su estilo directo y su actitud franca, no pudo reprimir una crítica al sistema político actual, en especial hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Tras escuchar la angustiosa historia de la mujer, Abad lanzó una crítica enérgica y directa al gobierno, a quien acusó de ser cómplice en la expansión descontrolada de la ocupación ilegal de viviendas en España. «Esto es lo que pasa con el gobierno actual», expresó Abad, su voz cargada de frustración y enfado. «Cuando permiten que se ocupe una propiedad de forma ilegal, los propietarios ya no quieren alquilar. Lo que buscan es vender para quitarse de encima todos los problemas que esto conlleva». Abad no solo cuestionaba la ineptitud del gobierno para frenar la ocupación ilegal, sino que también señalaba la gran paradoja del sistema. Aquellos que intentan mantener su propiedad para alquilarla, en lugar de poder beneficiarse de su inversión, terminan teniendo que vender para evitar los interminables problemas que la ocupación genera. Esta reflexión, llena de crítica y denuncia, ponía de manifiesto las dificultades estructurales que enfrentan los propietarios de viviendas en un país en el que, según Abad, las leyes de protección de la propiedad no estaban funcionando como deberían. Sin embargo, la crítica de Abad no se limitó a una mera denuncia política. El presentador, al darse cuenta de la magnitud del sufrimiento de la mujer y de cómo la ocupación ilegal había trastornado por completo su vida, decidió revelar un dato personal que tomaría a la audiencia por sorpresa. Abad, con un tono más serio y cercano, confesó que él mismo había sido víctima de la ocupación ilegal de su propia vivienda. «Yo tenía una propiedad en alquiler y me la ocuparon. Al final, no me quedó otra opción que venderla, porque no quería seguir lidiando con esos problemas. Y créame, Teresa, lo entiendo perfectamente, porque a usted también le ha tocado vivir lo mismo», dijo Abad, dirigiéndose a la mujer de una manera empática, como si, en ese momento, su sufrimiento y el de ella se hubieran fusionado en un solo relato. Esta revelación dejó a todos en el estudio, así como a los televidentes, atónitos. Nadie esperaba que el presentador, tan conocido por su figura mediática, hubiera pasado por una situación tan difícil. La empatía de Abad, quien compartió su experiencia personal, no solo mostró la humanización del entrevistador, sino que también ofreció a la audiencia un espejo en el que muchos se vieron reflejados. La frustración que Abad sentía por la ocupación ilegal de su propiedad coincidía con la angustia que sentía la mujer, y en ese momento, ambos se unieron en un mismo sentimiento de desesperación y lucha contra un sistema que parecía no ofrecer soluciones reales. La intervención de Abad, lejos de ser un simple giro en la entrevista, se convirtió en un punto de inflexión en el desarrollo de la misma. La audiencia, al conocer que Abad había sido víctima de la ocupación de su propia propiedad, no solo entendió mejor la gravedad de la situación, sino que también se sintió identificada con el testimonio de los dos protagonistas. El reconocimiento de Abad, quien compartió la experiencia de la mujer y no dudó en criticar las políticas del gobierno, añadió una capa de sinceridad y emoción al programa que dejó una huella en los televidentes. La revelación de que tanto el presentador como la mujer estaban siendo afectados por un problema común no solo humanizó el relato, sino que subrayó la urgencia de encontrar soluciones efectivas para abordar la ocupación ilegal en España. A medida que la entrevista se desarrollaba, se hizo evidente que la ocupación ilegal de viviendas no solo era un tema de debate político, sino una cuestión que estaba afectando directamente a las personas, a las familias, a los ciudadanos que se veían despojados de sus hogares sin ninguna protección real. La crítica al gobierno de Pedro Sánchez, la denuncia de la ineficacia de las leyes de protección de la propiedad y la revelación personal de Abad ofrecieron una visión cruda y aterradora de una realidad que muchos no querían ver. Sin embargo, al hacerlo, la entrevista también abrió un espacio para la reflexión y la discusión pública sobre cómo resolver una de las problemáticas más complejas y urgentes que enfrenta España en la actualidad. La revelación de que Abad había tenido que vender su casa debido a la ocupación no solo fue un momento crucial dentro de la entrevista, sino que puso en evidencia la magnitud y la complejidad del problema de la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno que, hasta ese momento, parecía estar circunscrito a determinados barrios o a ciertas franjas de la población. Al hacer pública su experiencia personal, Abad no solo relató un suceso desafortunado, sino que desnudó una realidad que hasta entonces muchos no querían o no sabían ver. La ocupación ilegal no es un fenómeno limitado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es un problema que afecta a personas de todos los estratos sociales, sin importar su nivel económico, su ocupación o su posición en la sociedad. De esta forma, Abad, un periodista conocido y respetado, pasó a ser también un portavoz involuntario de miles de personas que, como él, se habían visto arrastradas por este fenómeno que parece haber tomado una velocidad y una extensión desmesurada, sin que las autoridades hayan sabido o querido ponerle freno.
El relato de Abad dejó claro que la ocupación ilegal de viviendas ha pasado a ser un problema estructural en la sociedad española, y que su alcance no es solo un problema marginal que afecta a las personas más desprotegidas, sino que está afectando a un número creciente de propietarios que, hasta hace poco, pensaban que sus propiedades eran un refugio seguro frente a las adversidades económicas y sociales. La ocupación ilegal se ha convertido en un fenómeno transversal, que afecta a personas de todas las edades, condiciones sociales y económicos, y que ha arrastrado a muchos propietarios a una situación de desesperación e impotencia. Esto es precisamente lo que hizo que la intervención de Abad fuera tan significativa. Su testimonio no solo humanizó el problema de la ocupación, sino que lo convirtió en un asunto de interés para un amplio espectro de la población, más allá de los afectados directos. La entrevista de Abad no solo tocó la fibra de los espectadores, sino que, a medida que la conversación se fue desarrollando, se convirtió en un punto de inflexión en el tratamiento mediático del problema de la ocupación ilegal. Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios y reacciones, y los testimonios de miles de personas comenzaron a inundar las plataformas digitales. La historia de Abad, al ser compartida por una figura pública de renombre, tuvo un impacto mucho más profundo del que muchos podrían haber anticipado. La audiencia no solo comenzó a compartir su experiencia personal, sino que también se alzó con una sola voz exigiendo soluciones concretas a un problema que parecía ser cada vez más frecuente y generalizado. Una de las claves de la viralización de este testimonio fue que la ocupación ilegal dejó de ser vista como un problema aislado de ciertas zonas o de personas con menos recursos. En las redes sociales, propietarios de viviendas, tanto grandes como pequeñas, comenzaron a contar sus propias experiencias, muchas veces dolorosas, sobre cómo se habían visto obligados a vender sus propiedades tras haber sido víctimas de ocupaciones ilegales. Algunos de estos relatos provenían de personas con altos ingresos o con una posición económica que, en teoría, debería haberles protegido de este tipo de situaciones. Esto demostró que el problema es mucho más complejo de lo que se pensaba, y que el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas no discrimina por nivel de renta, situación económica o nivel social. La ocupación ha afectado a propietarios de viviendas de toda España, y muchos se han visto obligados a tomar decisiones difíciles, como vender sus propiedades, para evitar mayores complicaciones legales, financieras y emocionales. En este contexto, Abad aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa y tajante al gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabilizó de permitir que la ocupación ilegal creciera de forma descontrolada y sin ningún tipo de respuesta efectiva. El periodista no dudó en señalar que el gobierno había sido incapaz de poner en marcha medidas que frenaran este fenómeno, y que, en lugar de afrontar la situación con seriedad y de buscar soluciones efectivas, parecía restar importancia a un problema que se había salido de control. Con un tono de frustración, Abad dijo: «Lo siento mucho, Teresa, lamento profundamente lo que ha pasado con su vivienda, pero también siento que esto es lo que ocurre cuando un gobierno permite que las viviendas sean ocupadas de manera ilegal, sin consecuencias. Los propietarios ya no quieren alquilar, ya no quieren arriesgarse a vivir en la incertidumbre. Lo que quieren es vender, porque así se libran de un problema que no tiene solución». Estas palabras fueron recibidas por muchos como una crítica feroz y fundamentada a la política del gobierno de Sánchez, quien, en la opinión de Abad, había sido demasiado permisivo con la ocupación ilegal, lo que había derivado en una creciente desconfianza entre los propietarios. La postura del gobierno, que seguía minimizando el problema, fue puesta en evidencia por Abad, quien, además, reveló que él mismo había sido víctima de la ocupación ilegal en su propiedad. Esta revelación personal dejó en shock a muchos de los presentes en el estudio, así como a los televidentes, y le dio aún más credibilidad a su crítica. Abad explicó que había tenido que vender su propiedad después de que la ocupación ilegal la afectara, y lo hizo con una mezcla de rabia y tristeza. La idea de que un periodista respetado y conocido por su trabajo profesional, alguien que no formaba parte de un sector vulnerable, hubiera tenido que sufrir esta experiencia, fue un golpe directo a la narrativa del gobierno, que insistía en que la ocupación ilegal era algo limitado, marginal, y por lo tanto, no debía ser considerado una prioridad para las políticas públicas. Al compartir su propia vivencia, Abad transmitió el mensaje claro de que la ocupación ilegal no es una cuestión de unas pocas personas o de ciertos barrios. Es un problema sistémico que afecta a toda la sociedad y que, en consecuencia, requiere una respuesta urgente y contundente de las autoridades. A medida que la entrevista fue avanzando, más personas en las redes sociales comenzaron a sumarse al debate, y las plataformas digitales se llenaron de relatos sobre las experiencias personales de los afectados. Desde propietarios de viviendas en grandes ciudades hasta quienes vivían en pueblos pequeños, muchos compartían sus historias sobre cómo la ocupación ilegal había afectado sus vidas. De repente, el problema que había sido visto como algo limitado a una pequeña franja de la población comenzó a verse desde una perspectiva mucho más amplia. En las redes sociales,
Miles de personas contaban cómo habían tenido que recurrir a la venta de sus viviendas para poder lidiar con los ocupantes ilegales. Algunos mencionaban cómo habían tenido que contratar abogados y enfrentar una batalla legal larga y costosa, mientras que otros lamentaban la pérdida de un hogar que, a lo largo de los años, había representado un sacrificio y un esfuerzo por mantener. El efecto de la entrevista de Abad fue tal que el problema de la ocupación ilegal de viviendas pasó a ser uno de los temas más comentados en los medios de comunicación, generando una ola de indignación que se propagó rápidamente entre la opinión pública. Periodistas, analistas y figuras políticas comenzaron a debatir sobre el tema en programas de televisión y radio, mientras que los artículos de prensa y columnas de opinión se multiplicaban, poniendo en tela de juicio la inacción del gobierno y su falta de voluntad para abordar el problema con la seriedad que exigía. En paralelo, las redes sociales ardían con comentarios de ciudadanos que compartían su frustración, muchos de los cuales narraban sus propias experiencias como víctimas de la ocupación, convirtiendo la conversación en un grito colectivo de aquellos que ya no podían soportar más la pasividad de las autoridades ante un problema que, a estas alturas, parecía haber alcanzado dimensiones de crisis nacional. A medida que avanzaban los días, el número de testimonios seguía creciendo. Cada vez eran más las personas que, alentadas por la visibilidad del caso, decidían compartir sus experiencias con la ocupación ilegal y las enormes dificultades que habían enfrentado para recuperar sus viviendas. En algunos casos, las víctimas denunciaban haber tenido que esperar años para poder recuperar sus propiedades, soportando un calvario legal y burocrático que, lejos de brindarles una solución rápida y justa, solo prolongaba su angustia y desesperación. Otros relataron cómo, al intentar recuperar sus hogares, se encontraron con amenazas y actos de violencia por parte de los ocupantes, lo que los dejó en una situación aún más vulnerable. En este contexto, la presión social aumentaba y cada vez más personas pedían cambios legislativos y medidas concretas que protegieran los derechos de los propietarios y evitaran la impunidad de los ocupantes ilegales. A pesar del creciente clamor popular, el gobierno de Pedro Sánchez se mostró reacio a modificar su postura. Lejos de reconocer la magnitud del problema, continuó sosteniendo que la ocupación ilegal era un fenómeno marginal y que no ameritaba una intervención urgente. Esta respuesta no hizo más que avivar el descontento de la ciudadanía, que veía con indignación cómo el Ejecutivo ignoraba las voces de quienes sufrían las consecuencias de esta problemática. En un intento por desviar la atención, algunos sectores afines al gobierno argumentaban que muchos casos de ocupación eran en realidad producto de disputas inmobiliarias o conflictos entre propietarios y antiguos inquilinos, pero esta versión fue rápidamente desmentida por los testimonios de las víctimas, quienes mostraban pruebas de que sus viviendas habían sido invadidas sin su consentimiento y sin que mediara ningún tipo de contrato o acuerdo previo. La entrevista de Abad se convirtió así en un hito mediático, que no solo dejó claro que la ocupación ilegal de viviendas era un problema de gran calado, sino que también evidenció la desconexión entre el gobierno y la realidad que vivían miles de ciudadanos. La presión sobre las autoridades aumentó considerablemente, y algunas figuras políticas comenzaron a sumarse a la discusión, exigiendo respuestas y proponiendo medidas para endurecer las leyes contra la ocupación ilegal. Mientras tanto, el debate seguía encendiéndose en las redes sociales, donde miles de personas continuaban compartiendo sus historias y exigiendo justicia. La indignación colectiva crecía día a día, y la lucha por conseguir protección frente a la ocupación ilegal se consolidaba como una de las principales demandas sociales del momento.